Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del contrato laboral. Como pueden ver, cambiamos un poquito el fondo aquí. Vamos a tratar de estarlo mejorando. Yo creo que vamos a poner por aquí una constitución, un Benito Juárez, no sé. Tengo algunas ideas, ¿no? Este, no importa, eso no es lo importante. Lo importante hoy es el contrato laboral. Y entendamos que el contrato laboral no es este papelito que firmamos a veces cuando entramos a un empleo, sino que va más allá. El contrato laboral puede ser incluso verbal, un acuerdo entre dos personas, y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar, ¿ok? Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, se presume que existe una relación laboral del trabajo no necesariamente cuando hay un contrato escrito, sino cuando hay una relación entre patrón y trabajador, una subordinación, ¿ok? Cuando existe alguien que contrata y alguien que trabaja, ¿no? Que acepta el trabajo. Entonces, yo no tengo ningún contrato escrito, yo nada más entré a trabajar tal día, no sé qué, tengo un contrato de trabajo. Si tú estás prestando el trabajo subordinadamente y de manera continua, sí, tienes un contrato de trabajo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ahora bien, la ley nos habla de ciertos requisitos que debe de tener un contrato de trabajo. ¿Eso quiere decir que si no los tenemos ya nos quedamos desprotegidos? La respuesta clara es no. No para el trabajador. El patrón tiene la obligación de darte un contrato escrito y debe de darte incluso una copia, ¿eh? Eso es importante. Que él se debe de quedar con una copia y te debe otorgar una a ti. Pero hablaremos más adelante de eso. El caso aquí es que si tú no tienes un contrato escrito, tú tienes todos los derechos de la ley como trabajador, pero como patrón puedes estipular cierto margen de acción, ¿no? A qué se va a dedicar la persona que estás contratando, cómo le vas a pagar, cuándo, para que posteriormente no haya ninguna duda, ningún malentendido, ¿no? Nosotros vamos a hablar primeramente de este contrato escrito que existe, porque este cumple con ciertas formalidades que nos marca la ley y ya posteriormente iremos hablando de cómo esas formalidades se pueden completar cuando únicamente tienes un contrato verbal, es cuando nada más te dijeron vas a trabajar tal día y vas a ganar tanto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para defender esos derechos que tal vez no se nos están dando, tal vez no se están cumpliendo o, o que nos están amenazando con que es que tú ni tienes trabajo, es que si tú renuncias pues no te voy a dar nada y que no sé qué? Vamos a hablar de todo eso, ¿ok? Me interesa primero que entremos un poquito al asunto del contrato de trabajo y vamos directamente a eso. Para esta parte consideré ponerles un ejemplo con un contrato de trabajo, haciéndolo de la manera más simple y más rápida posible, nada más para que nos demos cuenta de cuáles son los requisitos básicos que nos pide la ley. Primeramente encontramos aquí un premio, que son información básica de trabajador y de patrón, y posteriormente nos vamos a ir con las declaraciones. Las declaraciones son requisitos básicos que nos pide la ley, como lo son el nombre, domicilio, edad, nacionalidad, sexo, etcétera. Estos requisitos se deberán de poner perfectamente tanto para el patrón como para el trabajador, para de esta manera ubicar concretamente de qué persona se está hablando, además de que los pide la ley como requisito y no hay forma de saltarlo. Ahora bien, el contenido real del contrato son las cláusulas. En las cláusulas encontraremos diferentes cosas, cuándo se va a trabajar, de qué, cómo, cuándo, cuánto me van a pagar, etcétera. Lo que tenemos que checar primeramente es la duración del contrato. Existen contratos determinados o indeterminados. Esto quiere decir que pueden ser por un periodo exacto, 3 meses, un mes, 6 meses, etcétera, o por un tiempo indefinido. Puede ser hasta que tú quieras trabajar o hasta que te despidan. Esto también puede incluir un periodo de prueba o no, dependiendo de cada caso. Para el caso en particular no hay periodo de prueba, es un periodo únicamente de 3 meses y nos vamos a guiar de ahí. Para hablar más de este tema, de si es determinado, indeterminado y lo demás, haremos otro video. En la segunda, deberá describirse perfectamente qué servicio se va a prestar. En este caso, la balosa deberá cumplir estas labores, lavar tanto, etc. El lugar donde se desempeñará o si va a viajar a otros lugares. Recuerden que estos lugares a donde se debe de dirigir la persona deben de estar cubiertos por el patrón. Debe existir un lugar en específico de donde se va a trabajar y en caso de que se requiera que se transporte a otro lado el trabajador, ese costo de transporte deberá cubrirlo el patrón. Bueno, continuando con esto, también vamos a tener la duración de la jornada. Recuerden que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. Y dentro de esta jornada de 8 horas, no después, no extra, dentro de ella debe de incluir media hora para comida como mínimo. No es necesariamente que sea para comida, pero la ley lo marca como descanso, entenderíamos que es para que la persona pueda comer, pueda salir al establecimiento o relajarse un rato, ¿ok? En quinta, el salario a percibir, de cuánto es, cómo se va a pagar, qué día se va a pagar. Aquí ya lo vemos un poco especificado, 220 pesos, vía nómina a tal cuenta, ¿ok? Finalmente,
qué días van a haber de descanso, así como días festivos, etcétera. Hay cosas que no vienen a veces estipuladas en los contratos porque es ocioso, como lo son vacaciones y aguinaldo, así como las prestaciones de ley, de IMSS, todo eso. Esto es porque eso ya es un requisito básico que todos los trabajadores deben tener, obligados por la ley, ¿no? O sea, todo patrón debe de dar estos beneficios, porque ya es algo que te pide la ley. Y en caso de que no los esté otorgando, está violentando la ley. Así que debe de haber vacaciones, debe haber aguinaldo, y de esto vamos a hablar más adelante, ahorita que veamos cuáles son los derechos del trabajador en caso de que no tenga esto, de que no tenga su contrato así escrito. Bueno, también pueden venir cláusulas especiales, algunas de contratos colectivos, tal vez más vacaciones, etcétera. Finalmente, esto se deberá de firmar por el trabajador y el patrón, y esto es básicamente lo que debe de tener. La ley nos hace mención de esto, de que lo que debe de contener el contrato, se lo estaría poniendo aquí en un cuadrito, tal vez, es el servicio que se va a prestar, el lugar, la duración, la forma y el monto, el día y lugar del pago del salario, así como si va a haber un periodo de capacitación o no, simplemente. Ahora bien, vámonos punto por punto. Ya vimos los requisitos más o menos que debe tener el contrato de trabajo. Si no existe este contrato formal y tenemos nada más verbal, ¿a qué estamos obligados? ¿A qué no? Primero hablemos de la jornada. La jornada es únicamente de 8 horas. No se puede alargar esa jornada. Sin embargo, claro que sí puede haber horas extras, pero cada una de estas horas extras debe ser pagada y de conformidad con la ley. Les estaré poniendo aquí una tablita de cómo deben de ser pagadas, y de esta manera nosotros podemos saber cuánto debemos de estar percibiendo por esas horas extras trabajadas. También hay otra parte que seguramente genera mucho conflicto, que es las especificaciones del trabajo. Si a mí me dan un contrato, en ese dice, tú vas a hacer la balosa, vas a trabajar a esto, vas a lavar los trastes, los platos, cucharas, copas, etcétera, pero quizá en ninguna parte decía las ollas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo no tengo ese contrato formal, ¿debo hacerlo o no? Es un poco compleja la respuesta. El artículo 27 de la ley nos da un poco de claridad en este sentido, pero es imposible ser preciso porque hay un montón de trabajos, hay una infinidad de trabajos y cada uno tiene sus especificaciones. Entonces, en este sentido nos dice que de acuerdo a tus aptitudes, a tu fortaleza, conocimientos y capacidades, vas a desempeñar un puesto en la empresa. Eso nos dice poco o nada. En conclusión, sí. Sí, si no tienes un trabajo escrito, perdón, un contrato escrito, vas a tener que desempeñar el trabajo conforme a lo que te estén diciendo, siempre y cuando eso no exceda tu fuerza, tu capacidad o no deteriore tu salud de una manera gravísima. Por ejemplo, que estés bajo jornadas de 15, 16 horas de trabajo continuo durante todos los días de la semana, eso definitivamente va a mermar tu salud a niveles extremos, y ahí ya no podría ser, ahí ya no aplicaría ese supuesto de tus fuerzas o tus aptitudes, ¿no? Otro sentido, el día del pago. Si no se estipula el día del pago, por ejemplo, digamos que se convinió que iba a ser de manera quincenal, máximo pueden pagarte hasta una semana después. Eso lo establece la ley para obreros y jornaleros. Esto quiere decir que si tú te contrataste y te dijeron, ok, te vamos a pagar el día 15, llega el día 15, no te pagan, te pueden pagar hasta el día 22. Posterior a eso ya sería una causa de rescisión del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. En otras palabras, sería un despido injustificado. Te estarían despidiendo injustificadamente porque no te están pagando tu salario. Y sí, podría ser fruto de una demanda. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Tanto para trabajadores como patrones. ¿Qué otro punto podría ser importante aquí? La duración de la jornada, ya hablamos, máximo puede ser 8 horas. Y los lugares donde debe prestarse el trabajo. Si en tu contrato no estableció más lugares para prestarse el trabajo, únicamente deberás prestarlo en el lugar donde fuiste contratado. Si a mí me contrataron para que yo prestara mis servicios en Walmart, voy a prestarlos ahí únicamente. Si me quieren mandar a otra sucursal, tendrían que estipularlo por escrito que pueden mandarme a otra sucursal. En caso contrario, no. Estos son más o menos los lineamientos principales que se deben de conocer a la hora de firmar un contrato. Y falta la parte importante: ¿qué puedo hacer si no se están respetando estos derechos? La ley establece para cada caso un supuesto, y también será fruto de otro video una explicación más detallada sobre esto, pero básicamente en caso de que estén violentando todos estos supuestos, podría procederse con una demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para que de esta manera pudieran despedirnos injustificadamente, pero con nuestros 3 meses de salario que merecemos por haber sido despedidos injustificadamente.
Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido mucho esta información. Traté de hacer un formato un poco más corto, ya que mi formato anterior había sido bastante largo. Veremos si este formato funciona o no, o si quizá nos metamos un poquito más de lleno, indaguemos un poquito más, y quizá el contenido de 2 videos que ahorita estoy planeando podamos meterlo en uno solo, pero que dure más. Sería todo. Si les ha gustado este contenido, por favor compartan, suscríbanse. Eso apoyaría mucho al crecimiento del canal y también es información que le puede servir a todo mundo. Muchas gracias y hasta luego.